Abrir vuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, y en esta mañana, en la voluntad del Señor, comenzaremos un nuevo párrafo y un nuevo capítulo. Capítulo 4, comenzaremos a estudiar en esta mañana los versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del versículo 1 al 5, y la predicación de esta mañana, que nos llevará por varios domingos. Probablemente esto es una serie sobre la apostasía, ya que es el centro de este párrafo, y no quisiera pasar rápidamente por este tema, sino que probablemente esto fue un tema que Pablo ya habló con Timoteo y debemos de pararnos para considerar lo que el resto de la Escritura nos dice. Así que el título que le he puesto a esta serie es Advertencia sobre la apostasía. Advertencia sobre la apostasía. Y vamos a leer el texto para preparar nuestro corazón. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo del 1 al 5, comienza así la palabra del Señor diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de los alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Así que vamos a orar. Señor, reconocemos en este momento y en cada momento de nuestra vida nuestra incapacidad, Señor, de poder comprender por nosotros mismos tu sabiduría y las profundidades de tu revelación, de tu plan. Señor, si no es por la obra de tu Espíritu Santo que nos alumbra, Señor, no podríamos entender el significado de lo que esta palabra significa, este texto significa. Estamos confiados y seguros que ha salido de tu boca, que está libre de todo error, que es la verdad absoluta, eterna e incambiable, que tiene la autoridad en nuestras vidas, Señor. Pero también reconocemos que necesitamos de la obra de tu Espíritu. Y es lo que te rogamos, te pedimos, Señor, que nos ayude a entender y trazar tu palabra y cuidar tu palabra para no alterarla conforme a nuestro pensamiento o la cultura del mundo. Señor, sino someternos a lo que tú has revelado para que confronte nuestra vida, alumbre nuestra oscuridad y también, Señor, para que podamos ponerla en práctica para tu gloria. Guarda cada corazón, Señor, y usa tu palabra para alumbrar nuestra mente y nuestro corazón. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. La apostasía. Una palabra que no solemos utilizar en nuestro día a día, pero sí el concepto está muy presente en muchas ocasiones en nuestra vida y también en la vida de la iglesia. La apostasía es el centro, la idea principal de este párrafo. La apostasía es una de las situaciones más tristes de la iglesia. Cuando algunas personas se desaniman o dejan de asistir a las reuniones y se vuelven al mundo por causa de pruebas y conflictos, vuelven sus vidas a colocarlas en un patrón que el mundo establece, adoptan los pensamientos del mundo y las prácticas pecaminosas. Cuando durante un tiempo estaban entre nosotros,
y sus vidas parecían ser obedientes a la palabra de Dios, pero algo sucede muy triste que hace que estas personas se vuelvan de nuevo a cómo el mundo vive. La apostasía no solamente es triste, la apostasía también es una de las situaciones que produce más confusión en los que se quedan. Cuando algunas personas abandonan la vida cristiana y la relación con los creyentes, en muchas ocasiones eso ha causado una confusión en los que se quedan, en los creyentes, sobre la naturaleza de la conversión, sobre la seguridad de la salvación. Se resta importancia al señorío de Cristo y a los frutos espirituales que la palabra de Dios enseña que caracterizan a un creyente. Todos hemos tenido la experiencia a lo largo de nuestra vida de personas que han dejado de asistir a la iglesia, que han dejado los caminos del Señor, como en ocasiones decimos. Pero a pesar de ello, se les sigue considerando a muchos de ellos como creyentes. Y no solamente se les considera como creyentes, sino aquellos que han abandonado la comunión de los creyentes, ellos mismos se consideran creyentes. Ellos piensan que son verdaderos creyentes, que pueden mantener una situación de desobediencia, de falta de fruto espiritual, sin que eso tenga consecuencias en lo que significa. Como si la palabra de Dios no identificara al creyente o la verdadera salvación con frutos que son genuinos y lo caracterizan, a diferencia de una fe vacía y muerta. Muchos creyentes, por la apostasía de algunos que decían llamarse creyentes, son confundidos al ver estos supuestos creyentes abandonar la iglesia y no saben ya cómo considerarlos. Llevan años y años fuera de la comunión, fuera de una vida ejemplar, obediente a la palabra, pero en muchas ocasiones se les considera creyentes enfriados. Y son creyentes o creyentes que perdieron su salvación. En ocasiones se consideran. O en ocasiones se les consideran como creyentes que son salvos, aunque así como por fuego, ¿verdad? Otros dicen, no debemos juzgar a tales personas. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de esa persona? No debemos juzgarlos. Solo el Señor lo sabe. Bueno, esto trae confusión. Y tenemos que enfrentar esta realidad de la apostasía y su significado, no para entrar en la confusión, sino para responder bíblicamente a esta situación. Muchos pasajes en la Escritura nos dan luz para salir de esta confusión que solo la palabra de Dios nos saca. No tu experiencia. No es que yo una vez escuché y un hermano, o no es que mi experiencia fue la siguiente o la otra. No se trata de lo que tú creas o de lo que tú has sentido, sino lo que la palabra de Dios enseña sobre la realidad de la apostasía y cómo debemos verlo a la luz de la palabra. Algunos de estos pasajes son mal interpretados, ya que se consideran la posibilidad de que un creyente pueda volver al mundo sin consecuencias y sin que se pueda dudar de su salvación, su verdadera conversión. En muchas ocasiones se alude a que esa persona no ha dejado de tener su Biblia cerca, no ha dejado de orar, de leer, como si eso fuera el único elemento que caracteriza una conversión verdadera. Ya que muchos tienen la costumbre de leer, pero sus vidas evidentemente se caracterizan por no ser una vida transformada a la luz de la palabra.
Por ejemplo, uno de los pasajes que se interpretan mal es Juan 15. Ahí recuerdas que en Juan 15 Jesús está utilizando una alegoría extendida y dice, yo soy la vid verdadera. Y presenta al Padre como el labrador. Y ahora continúa dando características de un pámpano verdadero y un pámpano aparente. Y el pámpano que está unido a Cristo, a la vid verdadera, se caracteriza porque da frutos apropiados de dicha unión. Unos frutos que no podría dar fuera de la unión con Cristo. Con aquel que aparentemente está unido, que es un pámpano que parece estar unido a la vid, pero que está ausente de fruto. Estos pámpanos que no llevan fruto, en muchas ocasiones son interpretados como creyentes mundanos y carnales. Creyentes verdaderos, pero que en realidad no están dando mucho fruto. Y más adelante en esa ilustración, Jesús dice que el Padre coge esos pámpanos que no dan fruto, los quita y los echa en el fuego. Y algunos dicen, bueno, eso es la disciplina. Dios disciplina a los que no dan fruto. Cuando en realidad el texto está contrastando a aquellos como los fariseos y aquellos que están apegados a ser judíos como razón aparente de ser salvos. Pero en realidad no han nacido de nuevo y no dan fruto de una verdadera conversión. Esos, aunque digan y parezcan que están unidos a la vid, serán cortados y echados al infierno. Pero esta interpretación, la de pensar que el pámpano que no da fruto es un creyente mundano y carnal, adolece de falta de honestidad de quien lo lee. Y pretende ignorar y suavizar la conciencia de aquel que se siente ofendido. Y Cristo está confrontando a aquellos que pueden pensar y aparentar que están unidos a Cristo, pero falta fruto permanente en su vida. Por ejemplo, Mateo 13, Marcos 4 o Lucas 8. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, encontramos la conocida parábola del sembrador. ¿Recuerdas esa? Hay varios terrenos donde la semilla, que es la palabra de Dios, que el sembrador va esparciendo, la semilla cae en diferentes terrenos. Y recordamos que Jesús enseñó sobre la conversión genuina frente a las apariencias. Aparentes conversiones que en realidad no fueron verdaderos creyentes. Y lo demostraron por su falta de perseverancia. No dieron fruto. Por ejemplo, ¿recuerda esa semilla que cayó entre los pedregales o entre los espinos? Y en muchas ocasiones se ha interpretado, y de manera equivocada, que esos son creyentes mundanos que han sido salvados, pero que están en el mundo y siguen viviendo en el mundo. El mundo les atrae, están ahí en el mundo viviendo como el mundo, pero un día confesaron, dieron aparente fruto de gozo. Así que muchos interpretan equivocadamente que esos son verdaderos creyentes. Pero en realidad no debemos ser confundidos por la falta de rigor de interpretar ese texto. Una aparente tolerancia amorosa que justifica el pecado de una persona que se dice llamar creyente, pero que vive como el mundo vive. Estos errores han llevado a muchos a rechazar la doctrina de la seguridad de la salvación, ya que a veces se expresa esta seguridad de la salvación con la frase, creo que habéis escuchado, una vez salvo, para siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y algunos rechazan esa declaración, la cual resume una verdad verdadera, bíblica. Aquel que es verdaderamente creyente para siempre será un creyente.
Ahora muchos han tomado esa frase, una vez salvo, para siempre salvo, aplicada a estos que han manifestado en algún momento una confesión, pero después se fueron al mundo. Y se les aplica a ellos y se les dice, mira, da igual lo que hagan, ellos ya para siempre son salvos. Y eso es un error. No es verdad. Esa frase, una vez salvo, para siempre salvo, no se puede aplicar a un apóstata. Como vamos a ver en nuestro estudio. Una vez salvo, para siempre salvo, no permite justificar a los apóstatas como verdaderos creyentes, sino todo lo contrario. Identifica al verdadero creyente. El verdadero creyente no apostatará. Y una vez salvo, ese creyente para siempre permanecerá en la fe que ha recibido por la obra y el poder del Espíritu. El hijo pródigo, en Lucas 15. ¿Cuántas veces se utiliza eso para hablar de un creyente que se va al mundo, se enfría, vive como uno del mundo, pero después vuelve? Como si eso enseñara que un creyente puede ser un apóstata durante un tiempo y después recuperar su relación. No, hermano, eso no enseña esa parábola ni ninguno de estos pasajes. Ninguno de estos textos justifican o enseña que un apóstata puede ser un verdadero creyente o mantener la salvación a pesar de haber apostatado y haber vuelto al mundo para vivir de espaldas a Dios. Todos tenemos a alguien en nuestra familia. Todos tenemos a alguien en nuestro entorno cercano. O incluso ha llegado y que hemos compartido campamentos, retiros, hemos compartido comida, hemos compartido la mesa del Señor, pero están en el mundo. Y nuestra confusión es decir, bueno, ¿qué ha sucedido con ellos? ¿Cómo debemos entender qué es la apostasía? Observa que la apostasía también es una de las situaciones en las que es más necesaria la advertencia bíblica. La apostasía no es un tema secundario o no es un tema que la Biblia no enseñe nada, sino que debemos ser advertidos por la palabra de Dios. Observa, mira lo que dice capítulo 4, versículo 1. Pablo dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo pasa en los versículos anteriores, recuerda que estaba animando a Timoteo, ¿verdad? Le estaba animando, diciéndole, confía en la suficiencia de la palabra para guiar y cuidar de la iglesia de Dios, que es la casa de Dios y es columna y sostén de la verdad. Y ten el misterio de la piedad de Cristo indiscutiblemente como la piedad sublime, suprema. Y después de animar a Timoteo, empieza el versículo 1 del capítulo 4, pero. ¿Y qué significa que empiece esa frase con un pero? En primer lugar significa esto, el capítulo 4 no divide ni separa el pensamiento de lo que venía anterior. Deberíamos quitar ese capítulo 4, versículo 1, es decir, esa división, porque esa frase está unida a lo que está dicho anteriormente de una manera directa. Podemos ver ese contraste, que después de ser animado es advertido. Timoteo es animado a cuidar de la iglesia de Dios, pero después es advertido a cuál es la realidad a la que se va a enfrentar. Y a pesar de que es una realidad que está presente en la iglesia, en muchas ocasiones debemos recibir de nuevo la advertencia. A lo largo de este pasaje veremos que lo que el Espíritu Santo nos advierte. Observa el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. Así que no es Pablo el que está diciendo de su propia experiencia lo que el Espíritu dice claramente.
No te dejes llevar por ambigüedades. El Espíritu claramente nos dice algo sobre la apostasía que tú debes conocer para ser advertido. Y entraremos a partir del domingo que viene en estos pasajes, en este pasaje concretamente, pero en la mañana de hoy vamos a hacer una introducción general sobre qué es la apostasía. Uno de los pasajes más claros que nos enseñan sobre esto, a lo cual no podemos caer en confusión, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El apóstol Juan advierte también sobre lo que los creyentes deben conocer referente a la apostasía, no que está en el mundo solo, sino que está dentro de la iglesia. Observa el versículo 18, Primera de Juan 2, 18. Hijito, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así tiene un sentido con lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero observa lo que dice el versículo 19. Salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? Lo que dice el versículo 18, muchos anticristos. Es decir, muchos que estaban con nosotros, pero que en realidad eran anticristos, pero estaban con nosotros. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero esta es la realidad. Dice, pero en realidad no eran de nosotros. Es decir, eran del anticristo, no eran hijos de Dios. Y continúa diciendo, ¿por qué no eran de nosotros? Esta es la razón, dice, porque si hubieran sido de nosotros, refiriéndose a hijos de Dios nacidos de nuevo, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esto no se refiere a un cambio de iglesia. Esto no se refiere a un cambio de membresía. Esto se refiere a haber abandonado la comunión de los santos para volverse al mundo. Así que se volvieron al mundo y dejaron de estar con los creyentes. Observa cómo termina este versículo. Pero salieron con un propósito. ¿Cuál es? A fin de que se manifestara una verdad universal. ¿Cuál es? Que no todos son de nosotros. Esto es una advertencia. Claramente, en los tiempos en que vivimos, tan alejados de años de cuando se escribió esto, pero en la última generación, la última etapa en la que Dios está ejecutando su plan. Este es el último tiempo, antes de que venga el juicio de Dios. Y la iglesia debe no estar juzgando, ni buscando a ver quiénes son los de nosotros y los que no son de nosotros, pero que la experiencia de que personas que están con nosotros salgan no nos lleve a menguar o mover otras doctrinas que están claras, sino que seamos conscientes que se manifiesta en ese caso que no todos son de nosotros. Y con toda claridad el Espíritu Santo nos advierte sobre cómo debemos interpretar las situaciones en que una persona que decía ser creyente deja de estar con los creyentes y se vuelve al mundo en lugar de permanecer con los creyentes y dar frutos espirituales. La conclusión de tal situación es la apostasía. Y se resume con esa frase final, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es la figura, la foto de un apóstata. Un apóstata, alguien que estaba, pero llegó un momento en que dejó de estar y se manifestó que nunca fue de los que estaban. Nunca fue de ellos. Con la ayuda del Señor, esta mañana tendremos esta introducción con los minutos que nos quedan. Y os presento dos puntos principales en esta introducción. En primer lugar, veremos el significado de la palabra apostasía.
Porque si no entendemos esa palabra, no entenderemos qué significa, qué quiere decir, cómo debemos interpretarla. Así que veremos el significado de la palabra apostasía. En segundo lugar, veremos la diferencia entre apostasía e infidelidad. Apostasía, que es diferente a infidelidad. Y esto con la ayuda del Señor, sin duda. En primer lugar, vayamos a este primer punto. ¿Qué significa la palabra apostasía? Ya hasta aquí ha sido la introducción de la predicación de hoy. Te animo a que tomes nota, porque vamos a pasar por varios pasajes de la Escritura que van a ser importantes para entender esto. En primer lugar, veamos esa palabra apostasía como viene en nuestro texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y ahí se utiliza la palabra apostasía como un verbo. Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Principalmente esa palabra apostatar aparece como verbo y aparece como sustantivo, como algo, como un objeto o como una realidad, como una acción y como un elemento a considerar. Esta palabra se traduce como alejarse. Apostatar puede ser traducida en nuestras Biblias como renunciar. Apostatar puede ser traducido como mantenerse alejado. Partir, levantarse en rebeldía. Apostatar puede ser rebelarse, alejarse. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza en el griego. En primer lugar, lo vemos en el primero de Timoteo 4:1. Quiero que lo veamos en este pasaje, para después ir a otros lugares y entender cómo significa esta palabra. En primer lugar, 1 Timoteo 4:1 dice esto, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y quiero darte 3 puntos o 3 observaciones de este versículo. En primer lugar, este verbo aquí es utilizado en futuro. Así que no es algo que solamente pasó en el pasado o que está ocurriendo, sino que seguirá ocurriendo. No es algo que sucedió en el tiempo de Timoteo, sino que es algo que también se anuncia que sucederá en el tiempo futuro. Y aparece en el indicativo porque este verbo presenta una realidad, un suceso real que vendrá. Otra observación, el sujeto de este verbo, ¿quién apostatará de la fe? Ahí dice algunos. Así que descartamos que apostatar sea algo que todos harán, sino que se nos presenta que un número entre otro número mayor, algunos de ellos apostatarán. Y eso sucederá en el presente y en el futuro. Y ahora observa también quién recibe esta acción del verbo. ¿Apostatar de qué? Apostatar de la fe. Y veremos con más detenimiento que esto significa apostatar de la sana doctrina. Apostatar de la sana doctrina. De la doctrina del Evangelio de la gracia, la palabra de Dios revelada y adecuadamente interpretada. Apostatar de la fe es apostatar de la sana doctrina. ¿Cómo se usa este verbo en otros lugares? Acompáñame a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 37. Es la primera vez que aparece este verbo. Lucas capítulo 2, versículo 37. Y ahí se nos está presentando la circunstancia en la que Jesús es presentado en el templo y es visto por Simeón, y Simeón, que esperaba la consolación de Israel, ve a Cristo siendo un bebé, lo tomó en sus brazos, versículo 28, y bendijo a Dios y dijo, versículo 29, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Y ahora a continuación de eso, versículo 36, se nos presenta también que una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Versículo 37, observa, ahí viene la palabra, el verbo apostatar. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca apostató del templo. Nunca apostató del templo. Aquí se está refiriendo a físicamente, literalmente, alejarse en dirección contraria del lugar donde antes estaba. Es decir, no se alejó del templo, del lugar donde nunca estuvo, sino que ella, desde que fue viuda, estuvo en el templo donde estaba sirviendo al Señor junto a su marido, y cuando su marido murió, continuó estando en el templo y nunca le dio la espalda. Nunca se alejó. Así que esta es una forma negativa. Nunca apostató. Nunca apostató del templo. Aquí no está hablando de doctrina, sino está hablando que nunca se alejó de un lugar físico como el templo donde había estado hasta entonces. Así que observa que la palabra apostatar no significa alejarse de un lugar donde yo nunca estuve. Yo nunca he estado en la India, pero cuando he volado a Estados Unidos me he alejado de la India. Pero eso no es apostatar de la India porque nunca estuve allí. La apostasía implica dar la espalda y alejarse de un lugar donde hasta el momento yo ya estaba. Por ejemplo, Lucas capítulo 8. Vemos de nuevo aquí este verbo utilizado y que nos ayudará a entender cómo se utiliza esta palabra de una manera normal y no de una manera figurada como alejarse de unas ideas, de una doctrina. Lucas capítulo 8 y en el versículo 13, ahí cuando se está explicando esta parábola, Jesús le enseña esta parábola de aquellos que quieren entrar en el reino, aquellos que reciben la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, como hemos leído antes. Versículo 12 dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Esto es una posibilidad. Es la explicación de uno de los terrenos. Pero observa el versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Y esto algunos confunden el gozo con la salvación. No, ven un mensaje agradable que les da cierta esperanza y cierto gozo, pero el gozo no perdura. Continúa diciendo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación apostatan. Apostatan. Ese es el verbo ahí. No sucumben o no algo como que parece que están debilitados y se vienen un poco abajo. No, estaban ahí creyendo, pero cuando llegó la tentación, alguna circunstancia en su vida probó que no eran verdaderos creyentes y se dieron media vuelta de lo que creían, apostataron. Observa quién recibe esta acción. ¿Apostatar de qué? Apostatar de la palabra de Dios. Apostatar de obedecer la palabra de Dios. Apostatar de que la palabra de Dios haya profundizado en el corazón y haya producido frutos. Se alejan de la palabra de Dios. Lucas 13, versículo 27. De nuevo en este evangelio. Ya no aparece más en otros evangelios, pero Jesús utiliza, el Espíritu Santo mueve al autor, a Lucas, a utilizar este verbo en estas ocasiones, ya que se está utilizando para expresarnos las realidades de la apostasía. Lucas capítulo 13 y en el versículo 27,
Cuando ahí Jesús está hablando también sobre la pregunta que está en el versículo 23, algunos le dijeron, ¿son pocos los que se salvan? Y él les habló esta parábola. Y ya en su día, hace un tiempo, estuvimos estudiando esta parábola. Y se les llama, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Versículo 25, después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26, entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y observa que este verbo aquí está utilizado de una manera muy peculiar. Versículo 27. Y él, y esto se refiere al Señor de la casa, en esta situación se refiere a Dios mismo, les dirá esto, es la respuesta a aquellos que creen que pueden entrar en la casa porque estuvieron junto a Jesús. Y él les dice, os digo que no sé de dónde soy, apostatad de mí, todos los que hacéis iniquidad. Aquí Jesús está diciendo, vosotros queréis estar cerca de mí, sin ser de mi casa y sin ser hijos míos, sin haber nacido de nuevo, creyendo que por vuestras obras podéis estar en mi casa. Así que Jesús les dice lo que ellos deben hacer según la naturaleza de su corazón, apostatad. Y aquí es usado por el dueño de la casa, es decir, Dios, usado en un contexto de una parábola en el que muestra la falsa devoción de muchos judíos, de muchos falsos creyentes. Y Jesús le dice, apartaos de mí, apostatad de mí, porque yo no tengo nada que ver con vosotros. Este verbo está tomado del Salmo 6, versículo 8. Dios dice, y el salmista dice, dirigido a los inconversos que le rodeaban, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Y veremos qué significa, qué diferencia hay entre la apostasía y la infidelidad. Y si hasta ahí tenemos que llegar el domingo que viene, pues lo haremos. Pero vamos a ir, para no caer en confusión, observando cómo esto se expresa en la Escritura. Sigamos adelante, Hechos capítulo 5. Ya llega la realidad, Cristo ha ascendido a los cielos y el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia y se ha mostrado el fruto espiritual de aquellos que han nacido de nuevo porque estuvieron hablando idiomas que ellos no conocían. Así que en el capítulo 5 se nos muestra en el versículo 37 de nuevo el uso de esta palabra, quien es Gamaliel, el que está hablando al concilio. Observa versículo 34. El concilio ha acogido a los discípulos y dice ahí versículo 34, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Versículo 36. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que le siguieron fueron dispersos y reducidos a nada. Está recordándoles lo que ha sucedido en tiempos anteriores antes de Jesús. Versículo 37. Este es el segundo caso que Gamaliel trae al recuerdo de ellos. Después de él se levantó Judas de Galilea. Este no es Judas Iscariote. Judas de Galilea en los días del censo. Eso probablemente tiene que ver en los días del censo cuando Jesús nació. Así que era alguien que cuando Jesús nació ya estaba ese Judas de Galilea. Y dice, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció
y todos los que lo seguían se dispersaron. Y aquí viene el versículo 38, nuestro verbo. Por tanto, en este caso os digo, no apostaten nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Dejadlos en paz. Es decir, ahí Gamaliel está diciendo, apartaos, apostatad de ellos, abandonadlos. No tengáis nada que ver con ellos. El verbo apostatar implica directamente un abandono de tener una identificación o algo que ver con alguien. Quiero alejarme de esas personas y no involucrarme en nada de lo que ellos estén haciendo. Así que este verbo se acompaña a apostatar con el sentido de abandonar o alejarse, tiene relación con dejarlos en paz, con la intención de no volver a relacionarse con ellos. Así que apostatar tiene una clara intención de no volver después. Apostatar es algo que sucede para no volver de nuevo a aquello a lo que apostató. Capítulo 12, versículo de Hechos. Hechos 12. Aquí Pedro está en la cárcel. Y cuando él está en la cárcel y la iglesia está orando por Pedro, dice en el versículo 7 aquí que se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino creía que ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apostató de él. El ángel se apostató de él. Aquí vemos entonces que el sentido de este verbo literalmente no tiene por qué significar que no estaba de acuerdo con Pedro, sino que ha tomado una decisión de alejarse con aquel que estaba andando en compañía. Este es un verbo usado aquí literalmente, ya que el ángel acompañaba a Pedro y llegó un momento en que se apartó de Pedro para no volver más. El ángel estaba con Pedro antes de apostatar. Mira lo que dice en el versículo 8. Le dijo, sígueme. Y Pedro en el versículo 9 le seguía. Y juntos pasaron la primera y la segunda guardia. Y llegaron a la puerta de hierro. Y salieron y siguieron. Pero llegó un momento en que el ángel apostató de él. No es que dijo, yo no tenía por qué haberte salvado. No necesariamente aquí tiene un uso negativo o peyorativo o que no están de acuerdo, sino es un uso literal de esta palabra que muestra alejarse de alguien con el que compartía un mismo camino. En el capítulo 15, algo sucedió también entre Pablo y Bernabé. Recuerda qué pasó, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 38, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había apostatado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Así que aquí Juan Marcos había apostatado de ellos,
No necesariamente apostató de la fe, sino apostató de hermanos, de acompañarles en una tarea. Aquí no está hablando de una apostasía de la fe, de la sana doctrina, pero sí de la confianza de compartir un camino con aquellos que no estaban implicados en el ministerio. Y Pablo dice, sí, yo lo considero, es un hermano creyente, pero ya nos abandonó y no estaba implicado en el ministerio, así que Pablo tenía razones para no ver una muestra de arrepentimiento en este marco y no quererlo llevar con él. Ahí los abandonó, los dejó en la estacada. Capítulo 22, versículo 29. En este contexto, esta palabra apostatar es traducido como soltar. Capítulo 22, versículo 29. Allí Pablo estaba bajo la vigilancia de un comandante en el viaje que Pablo estaba haciendo y lo llevaban preso, y dice el versículo 28, y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Este comandante le había azotado siendo ciudadano romano sin un juicio. Y ahí están debatiendo si eso es lo que tenía que haber sucedido. Y dice el versículo 29, entonces los que iban a someterlo a azote, al instante lo apostataron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, porque lo había atado con cadenas. Es decir, aquí el verbo apostatar nos indica que es una acción de soltarse, de ser apartados de alguien, implica soltarlo, y este verbo realizado por los que iban a azotar a Pablo, se indica que ellos apostataron de Pablo, se alejaron de Pablo, lo soltaron para no estar relacionado con alguien encadenado sin juicio. En esta apostasía, el contexto nos muestra la acción de temor. Tuvieron temor y apostataron a de esta situación, y se alejaron del peligro de estar relacionado con un ciudadano romano azotado sin juicio. Segunda de Timoteo, solo 2 pasajes antes de terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo vuelve a utilizar esta palabra en la segunda carta que le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y observa lo que este verbo apostatar se implica como un mandato a aquellos que son creyentes, aquellos que son hijos de Dios. Dice el versículo 19, después de recordarles que hay algunos que tienen palabrerías vacías, profanas, enseñanzas, y que se extienden esa como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y evita relacionarte con estas palabrerías. Versículo 18. Estos que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Y ahora Pablo toma 2 sellos, 2 identificaciones de cómo es el fundamento de permanecer firme. Esto es el llamado, el fundamento de la verdadera conversión. No es la de entrar en una tradición de hombres como Himeneo y Fileto estaban pidiendo. Versículo 19, primer sello, el Señor conoce a los que son suyos. Esto es firme porque es Dios quien los escoge.
Es firme porque Dios es quien escoge a los que son suyos. Los que son de Dios no son porque ellos escogieron a Dios, porque ellos aceptaron a Cristo, sino porque Dios los escogió y Cristo los aceptó y son aceptados por la justicia de Cristo. Este es el primer sello. Segundo sello, y que apostaten de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que apostate de la iniquidad. El verdadero creyente apostata, sí, es un apóstata. Pero un apóstata no de la fe, es un apóstata de la iniquidad, del pecado. Se caracteriza un creyente porque abandona, se aleja, va en una dirección contraria de donde fue rescatado. No vuelve al vómito como el cerdo, sino se aleja del vómito del que fue rescatado. Y observa, versículo 18, Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, pero el verdadero creyente se desvía y se aleja no de la verdad, sino del pecado, de la iniquidad. Por último, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Una advertencia. Hermanos, tened cuidado, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apostatar del Dios vivo. Esta advertencia no es al no creyente. Esta advertencia no es al que vive alejado de Dios, sino a aquel que dice y aparenta estar siguiendo a Cristo, estando en la comunión de los santos. Observa que a quién se le dirige, versículo 12, hermanos. Y aquí se refiere a los que se llaman hermanos, a los que están en una relación aparente con el autor de esta carta como un hermano. Pero le dice, ten cuidado, si tú te llamas hermano mío, ten cuidado. No sea que en tu corazón se halla la incredulidad. Y esa incredulidad se manifestará en la apostasía. Así que el apóstata no pierde nada que tuvo. El apóstata manifiesta lo que nunca tuvo. Tuvo un corazón de incredulidad, pero aparentó ser uno de los que creen. Pero este es un llamado para ti y para mí. Solamente la predicación de hoy tiene una aplicación. Ten cuidado. Ten cuidado. No debes de evadir esta advertencia, este llamado. Ten cuidado. Si Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor. Y si Cristo es tu Salvador y tu Señor, tu vida se caracteriza porque te apartas del pecado, de la iniquidad. Y como veremos más adelante, es diferente ser un apóstata que un infiel. Un creyente puede ser infiel, pero un creyente nunca es un apóstata. Y eso lo veremos más adelante, pero examina tu corazón si estás en Cristo. Si la confesión de tus pecados ha venido por un cambio del corazón y no ha venido motivado por participar o pertenecer a un grupo de personas, sino porque Cristo, por medio de su Espíritu Santo, te ha mostrado la gravedad de tu pecado y que solo por medio de la obra de Cristo en la cruz tú puedes ser perdonado y reconciliado. Y que eso no implica un pasaporte para vivir la vida como te dé la gana y tú te creas creyente a tu forma, sino que un creyente se somete a la autoridad de la palabra. Y lo que define un creyente es lo que Dios define como hijo suyo. Ten cuidado, no vaya a ser que haya en tu corazón un corazón en realidad depravado todavía sin haber nacido de nuevo. Por eso, a la luz de esta enseñanza y en el nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Te llamo, arrepiéntete. No confíes en tus obras para la salvación. Arrepiéntete de tus obras pecaminosas y confía solo en Cristo. Como el único Salvador, quien ha pagado por tu pecado lo que tú no podrías haber pagado ni por toda la eternidad.
Y eso te lleva a vivir una vida de obediencia, de sumisión a la palabra de Dios, glorificándole como fruto espiritual de un corazón regenerado, y te alejas del pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a escuchar esta advertencia. Señor, tu iglesia necesita ser llamada al examen personal. Señor, y ver si somos personas aparentemente, educadamente y cristianamente, con conductas concretas, pero con un corazón de incredulidad. Sabemos, Señor, que tarde o temprano tal corazón apostatará de ti. Señor, pero te pedimos que tú salves, que tu misericordia, tú traigas al arrepentimiento genuino a aquellos que hasta el momento solamente aparentaban salvación. Y Señor, que aquellos que tú nos has salvado, que tú nos ayudes a crecer en dependencia a esta advertencia y que nos apostatemos de la iniquidad, que nos alejemos de ello y que traigamos frutos espirituales para tu gloria. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.